Bueno, vamos a resolver este ejercicio. La primera parte decía invariancia bajo inversión temporal. Si la posición x de t en movimiento unidimensional bajo un potencial v de x cumple la segunda ley de Newton, muestre que hay una segunda solución que es x de menos t. ¿Vale? No digo que sean la misma solución. Voy a ir poniendo por aquí los errores típicos. Errores que he detectado. El primero es decir, x de menos t es igual a x de t. Eso no es cierto en general. Lo que digo es que hay una segunda solución. Vamos a entenderlo. Tenemos un tobogán y vamos a tomar la longitud L a lo largo del tobogán. Y aquí hay un crío que se tira. ¿Vale? Vamos a considerar L de t, la longitud como función del tiempo. Bueno, entonces, si ahora dibujo la L contra el tiempo, ¿vale? Inicialmente el chaval está arriba del tobogán y en cuanto el tiempo avance un poquito va cayendo hasta que llegue a L igual a 0, que es abajo del todo. Y irá más rápido en la fase final. O sea que espero una trayectoria así. Esto sería la L de t. Bien. Lo que buscamos es una solución invertida temporalmente. Es una solución en la que el chaval se sienta abajo, alguien lo empuja, le da la velocidad inicial adecuada para que llegue hasta arriba y se quede sentado arriba con velocidad 0. Algo así. Empieza aquí y sube. ¿Vale? Esto es L de menos t. Pero es otra solución. También cumple las leyes de Newton, pero es otra. ¿Vale? ¿Cómo se resolvía? Pues voy a llamar a esa solución x tilde y busco sus dos derivadas. X tilde del tiempo, x tilde, aceleración de x tilde respecto al tiempo, es, utilizando que es x de menos t, la derivada segunda de x de menos t respecto al tiempo dos veces. Y ahora voy a cambiar la variable. Voy a cambiar a u igual a menos t y utilizo la regla de la cadena, de manera que la derivada de u, la derivada respecto a u, sea menos la derivada respecto a t. ¿Vale? Entonces esto queda, la derivada segunda, como hay dos derivadas se cancelan los dos signos, la derivada segunda de x respecto a su argumento al cuadrado. Pero eso cumple la segunda ley de Newton. Gracias a que el potencial solo depende de x, la fuerza solo depende de x, no importa la u ni la t que pongo aquí. Cuidado, si aquí hubiera una t, si el potencial fuera disipativo, entonces este paso no se cumpliría. ¿Vale? Porque tendría que convertir también la t que habría aquí a la u, y la fuerza cambiaría. Es decir, si la fuerza fuera disipativa, cuando el crío llega abajo, llega con una velocidad más pequeña que la que tendría si no hubiera fuerza disipativa, debido a la fricción con el tobogán. Entonces, si le doy esa misma velocidad para subir, no llega hasta arriba del todo, es insuficiente. ¿Vale? El problema no es simétrico si hay fuerzas disipativas. Y el punto técnico donde entra es aquí. Si esto dependiera de t, la demostración se fastidiaría. ¿Vale? Pero como no depende de t, cambio la variable, derivada segunda de x de u respecto a u dos veces, y la fuerza es la misma porque solo depende de la altura en el caso del tobogán. Bueno. Entonces ahora la parte B. En la parte B se propone la traslación temporal. Traslación temporal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar t a t más a. De nuevo, no es la misma solución. Vamos a encontrar una tercera solución. Consiste en cambiar el origen de tiempos. O sea que voy a agarrar la trayectoria que seguía el chaval que empujé tobogán arriba, pero lo voy a hacer más tarde. Traslado el origen de tiempos. Es decir, en vez de empujarle ahora,
le empujo dentro de 5 minutos. Depende de si se lo aplicas a la primera trayectoria o a la segunda. Como sé lo que viene en la parte 3, lo voy a aplicar a la segunda. Eso es una tercera trayectoria que también cumple las leyes de Newton. Se demuestra rápido. Vale, es lo mismo. Es un cambio de variable con un jacobiano, una derivada que es 1. ¿Vale? Lo que hay que hacer es tomar una trayectoria a la que le voy a poner 2 tildes en un alarde de imaginación. Intento sacar su aceleración a ver si cumple la segunda ley de Newton. Esto es la derivada segunda de x de t más u respecto a t dos veces, perdón, t más a respecto a t dos veces. Cambio la variable a una xi, que sea una z, que sea t más a. De nuevo, la derivada respecto a z es igual a la derivada respecto a t, al cuadrado sigue siendo igual, de manera que esto es la derivada segunda de x de z respecto a z dos veces, ¿vale? La z griega. Y aplico la segunda ley de Newton. Y aquí vuelve a quedar f de x. Como no depende de t, tampoco depende de z, en la fuerza no cambia nada. El lado derecho de la ecuación no cambia. Y ya estamos. Esta trayectoria también cumple la segunda ley de Newton. Pregunta. ¿Por qué simplemente puedes decir, o sea, llegas a ese punto que hasta ahí lo entiendo, pero ¿por qué simplemente lo igualas a f de x y dices que con eso te vale para decir? Mira aquí. ¿Esto qué es? La derivada segunda de la función x respecto a z, su argumento 2 veces. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que eso es la fuerza en el punto X. Ya está. O sea, dices que porque está escrito lo mismo, pero con respecto a otra variable igualmente. Porque esto no depende de la otra variable. Solo depende de la X. Fuerza conservativa. ¿Vale? Entonces, lo que no es 0. Otro error típico que he visto por ahí es poner x segundo igual a 0. Es decir, no hay fuerza. ¿Cómo que no hay fuerza? Hay un potencial. ¿Vale? Otro error típico que he visto es alguien que dice, uy, esto 3 o 4 veces, fuerza conservativa. Ve la palabra conservativa e inmediatamente me escribe que el rotacional es 0. Por favor, estamos en una dimensión, el rotacional no existe. El rotacional es un vector que existe en 3 dimensiones. No existe ni en 1, ni en 2, ni en 4. En la tercera parte necesitamos demostrar ya que las dos trayectorias requieren igual tiempo. Entonces teníamos la solución original, el tiempo de bajada, donde tenemos x de 0 igual a x menos y x de t igual a x más. Y hay un dibujo, he puesto un dibujo a propósito, muy complicado, para que nadie use el oscilador armónico. Siguiente error, la gente ve 2 puntos de retroceso y dice, oscilación armónica. Y me dice coseno de t, o seno de t, o seno de omega t, o fuerza igual a kx, menos kx. Todo eso está mal. Esto no es un oscilador armónico, mira que está dibujado, es un potencial arbitrario. Lo único que tiene 2 puntos de retroceso, un x menos y un x más a la misma altura. ¿Vale? No es una oscilación armónica, la función es arbitraria. Bien, entonces ahora utilizo las partes 1 y 2. Otro error típico ha sido hacer lo que me da la gana y no leer la primera línea que dice combinando los dos resultados. Hay que usar las partes 1 y 2. Combinando los dos resultados demuestre. ¿Vale? A ver. Tenemos una solución x de t, que es esta. Voy a poner la solución invertida temporalmente, que es la parte 1. X tilde de t es x de menos t con x de 0 igual a x menos y x de menos t igual a x más. ¿Vale? Ahora voy a usar la parte 2 y lo que hago es trasladar esta. Traslado temporalmente. Ya sé que esto también es una simetría de la segunda ley de Newton cuando hay una fuerza conservativa.
cuando el sistema es autónomo, la fuerza no depende del tiempo, ¿vale? Entonces queda x doble tilde de t es igual a x menos y x doble tilde de 0 es igual a x más. Y ahora leo el resultado. Vamos a ver, aquí arriba tengo que voy de x menos a x más entre 0 y t. En esta solución tengo un tiempo negativo, pero como lo traslado si quiero, lo veo aquí, con la segunda propiedad, veo que si empiezo en x más con x tilde tilde en tiempo 0, llego a x menos en tiempo t. Entonces el tiempo de viaje es el mismo, es trivial. Al que no le convenza esto, partes 4 y 5. Las partes 4 y 5 proponen atacarlo desde el punto de vista de conservación de la energía. En la parte 4 dice, muestre que en todo punto del recorrido la celeridad no depende del sentido del viaje. Entonces mucha gente ha hecho lo siguiente. La celeridad es el módulo de la velocidad. Y dice, pues el módulo de x punto es igual al menos el módulo de x punto, al módulo de menos x punto. Claro, eso es trivial, eso es siempre cierto, no tiene contenido dinámico. Lo difícil, no es difícil, pero lo no trivial es ver que en el viaje de ida la velocidad es x punto, en el viaje de vuelta es menos x punto. Y entonces sí, uso esto y digo que los módulos son iguales, pero decir solo esto en la respuesta no basta. ¿Vale? No es suficiente. Hay que arguir que efectivamente a la ida es x punto y a la vuelta menos x punto. Vamos a verlo. Entonces se conserva la energía, T más V es igual a E, la fuerza es conservativa. En los puntos de retroceso, Vx menos, que es la energía, es V de x más, porque la energía cinética, T o K, es 0. ¿Vale? En otro punto arbitrario, un punto X, aquí sí tenemos que hay una energía cinética y una energía potencial que dependen de X, y como hicimos en clase de teoría, puedo despejar la velocidad que está aquí implícita. X punto al cuadrado por m medios. Despejo X punto y me queda que su módulo es la raíz. Mucha gente ha sacado esta fórmula en alguna parte del problema. V de x más menos V de x menos. ¿Vale? Perdón, menos V de x, el punto por el que paso. Ese es el punto arbitrario. Voy a marcarlo en verde. El punto X que tengo aquí en verde es este punto. ¿Vale? La diferencia de potenciales es lo que puedo usar para pagar la velocidad. Su módulo es la celeridad. Ahora sí, como solo depende del punto, es el mismo a la ida que a la vuelta. No depende de en qué sentido pase. Consecuencia. La celeridad no depende del sentido de paso. Da igual que esté bajando el tobogán que subiéndolo. ¿De acuerdo? Siempre que la fuerza sea conservativa. ¿Qué me falta? La parte 5. Ahora tenemos que utilizar este resultado para encontrar el tiempo. Y demostrar que el tiempo de ida es igual al tiempo de vuelta. ¿Vale? Entonces, diferencial de t es igual a diferencial de x partido v de x. Y ahora voy a distinguir la ida y la vuelta. A la ida tenemos diferencial de x partido por el módulo de v de x, porque estamos moviéndonos hacia la derecha. A la vuelta, si alguien lo ha cogido al revés, no pasa nada. A la vuelta es diferencial de x por menos v de x. ¿Vale? He escrito la velocidad en vez de x punto porque x punto de x queda un poco raro. Bien, entonces ahora el tiempo para ir de x menos a x más es, como mucha gente ha escrito, la integral entre x menos y x más de diferencial de x partido por v de x, y ahora es donde todo el mundo se arma un lío con los límites de integración y el integrando. A la ida, de menos a más, cojo la primera fórmula, la integral de x menos a x más
diferencial de x entre el módulo de la velocidad. Vamos a llamarle a x punto. ¿Vale? A la vuelta, el tiempo para ir de x más a x menos. Ahora estoy yendo de x más y fijaos que he cambiado el orden. Empiezo en x más porque es el viaje de vuelta a x menos de diferencial de x, y como es el viaje de vuelta, eso es menos el módulo de la velocidad. Voy en sentido contrario. Menos v o menos x punto. Mucha gente se ha dejado ese signo y me dice que esas dos integrales son iguales, con lo cual les devuelvo a matemáticas de primero. Esas dos integrales no son iguales. Si cambio el orden de los límites, cambia el signo de la integración. Lo que pasa es que el signo implícito en el cambio de los límites cancela ese signo. Con ese signo sí que son iguales, ¿vale? Así que otro error típico es tomar módulo de v en ambos sentidos. Eso es la celeridad, no es la velocidad. Lo que entra aquí es la velocidad, no la celeridad. ¿Vale? A ver, más errores típicos que he detectado. La derivada. Esto, si solo hay una variable, escribir la derivada de x respecto al tiempo no tiene sentido, es una derivada total. Derivada de x respecto al tiempo. Es una función de una sola variable. La parcial se usa cuando hay más de una variable independiente. ¿Vale? Bueno, errores de lógica. Que a estas alturas ya en segundo de físicas no deberían ocurrir. Vamos a ver si los vamos puliendo. Errores de lógica. La contradicción. En una línea afirmo que x segunda de t es igual a x segunda de menos t, y en la línea siguiente digo que x segunda de t es distinto de x segunda de menos t. Eso es un error lógico, sí, o sea, a y no a la vez, no puede ser, ¿vale? No me lo hagáis. Otro error lógico que veo, un caso particular no implica una demostración general. El que me agarréis un caso particular, como el oscilador armónico, un potencial constante, un potencial cero, o el que os haya gustado, no implica nada sobre un potencial general, ¿vale? Por favor, no me hagáis eso. A ver qué más he detectado. La tautología. Tengo a alguien que me dice que el potencial no depende del tiempo, por lo que es constante en t. A ver, señores, ya, esto se ha acabado. En el próximo vamos a razonar bien, ¿de acuerdo? Esto no es decir nada. El potencial no depende en el tiempo y por tanto es constante, claro. Ya, eso no es decir nada, es rellenar papel como los políticos. ¿Vale? Venga, el non sequitur. Otro error lógico. Esto es, como llevo ropa interior azul, el lunes va a hacer buen tiempo. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver, el color de eso no tiene, aunque sí, es el color del cielo, claro, da. ¿Y qué? ¿Vale? No me hagáis esto. Cuando escribáis una causa y saquéis una consecuencia, tiene que haber una conexión causal obvia. Y si no, cuidado. A ver, otra que he visto, el razonamiento circular. Asumo A, demuestro B, demuestro C y concluyo A, y me quedo tan a gusto, ya he demostrado A. No, un momento, usted ha asumido A, no puede demostrar A asumiendo A. Eso es una lógica circular, ¿vale? A ver si hay algo más. Así, uno de integración. Me cogéis las ecuaciones de segundo orden y las intentáis integrar como las de primer orden. ¿Vale? Y decís, veo masa por aceleración igual a f de x, pues nada, dos integrales y ya terminado. Esto es m por x y esto es la doble integral de f que habrá que calcular. Eso está mal, pero no mal, peor. ¿Vale? Este problema lo hemos resuelto en clase y no es así, esto no tiene sentido. Lo que hay que hacer es sacar una primera integral que es la energía.
En esa primera integral ya tenemos una ecuación de primer orden, ahora separamos variables. De un lado todas las x, de otro todas las c. Esto no se puede hacer porque aquí están las dos variables. No puedo integrar respecto a t porque también estoy variando la x. Cuando integramos estas cosas, en las de primer orden, es porque hemos sacado la de x con una función de x y la de t con una función de t, a lo mejor. Algo así. Ahora sí puedo integrar. Esto tendrá una primitiva, eso tendrá una primitiva. Pero mientras las variables estén mezcladas, no podemos integrar eso. Y el método para separar las ecuaciones unidimensionales es el que os enseñé, pasando por la energía. El potencial no puede ser negativo, he visto en alguno. V de x tiene que ser positivo. ¿Por qué? Eso es una arbitrariedad, puede ser positivo o negativo o cero, dependerá del punto. ¿Vale? Eso es una arbitrariedad. Otra. X segunda de t es x segunda de menos t, y ahora según el alumno dice que es el mismo o le cambia el signo. Eso es cierto para funciones pares o impares, pero no para funciones generales. Si uno tiene una función genérica, en general la parte impar no será la par. Bueno, cierro esta aquí, no voy a hacer una de las hojas de problemas. Para que veáis que aprendemos todos, voy a resolver el problema 20. Este es nuevo este año, yo no soy arquitecto, así que igual me cuelo, pero como lo vais a mirar 60 personas, me corregís. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es arquitectura griega. Vamos a pensar en un dintel. Si os fijáis en el Partenón, no hay arcos. Más prosaicamente, si miráis la ventana de casa, el tabique por encima de la ventana está sostenido típicamente en un dintel, si la ventana es un poco larga. ¿Vale? Y esto es un problema de estática. Aquí hay una carga m distribuida por igual sobre la horizontal que recae sobre ese dintel. El hueco lo necesitamos como humanos para pasar, para ver, para poner cristales. ¿De acuerdo? Y se trata de ver el equilibrio estático de fuerzas y estudiar esto. En concreto, se pregunta por el par flector en el punto central. Ahora explico lo que es, supongo que lo habréis buscado. Vamos a ver, lo primero, lo que es obvio, la suma de las fuerzas tiene que ser cero en un problema de estática, ¿verdad? Entonces, si sobre el dintel recae un peso mg, los soportes tienen que llevar un peso mg. Así que aquí habrá una reacción mg medios, siendo el dintel simétrico, y aquí habrá otra reacción mg medios, que sobre el dintel el peso actúa hacia abajo y esta reacción actúa hacia arriba. ¿Vale? Y eso está en equilibrio. Los pares son opuestos, se cancelan por simetría, pero eso no me lo dice todo. Está claro que si yo sigo alargando el dintel, algún día se parte. Si os fijáis, pensad en el Partenón de Atenas y lo que tenéis es columna, 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 columna sujetando el dintel, ¿verdad? Si quito todas las columnas centrales y dejo solo las de las esquinas, ¿qué ocurre? Que el dintel parte por el medio. Luego este diagrama de fuerzas no me da toda la información que necesito para diseñarlo. ¿Vale? Entonces, lo que me interesa saber es cómo está siendo flexionado el punto central. A esto lo llaman el par flector los arquitectos. ¿Qué intenta doblar el centro del dintel? Está claro que las fuerzas por la izquierda compensan a las de la derecha. Pero ¿cuál es el mecanismo por el que se compensan? ¿Cómo se transmiten? A lo largo de la barra del dintel tiene que haber una resistencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es considerar solo las fuerzas de la mitad izquierda. Y voy a ver qué par me causan respecto a este punto. Estas fuerzas tiran para arriba y para abajo y ese punto está en tensión. Tiene que ofrecer una tensión para compensar ese par. La ofrece si la piedra es lo bastante resistente y el dintel no es demasiado largo. ¿Vale? ¿Por qué entra la longitud? Porque en el par tenemos fuerza por distancia. ¿Vale? O sea que cuanto más largo sea el dintel, más fácil es que rompa. ¿Se entiende el planteamiento? Bueno, pues el par flector en el centro, debido solo a la mitad izquierda,
que es hay que compensar los dos, uno se tiene que compensar con el otro y hay que transmitirlo al centro donde se tiene que compensar, ¿vale? Vendrá dado por la primera fuerza veces su brazo y la integral sobre toda la distribución de pesos de la carga que tiene encima veces el brazo de cada uno de esos pesos. Entonces tiene dos términos. El término en azul es mg medios por L medios. Si L es la apertura del dintel, ¿vale? ¿Qué distancia tiene que salvar la puerta? Mg medios es esta fuerza en azul. Pues aquí la tenemos, mg medios por L medios. ¿Y en qué dirección va el par? Esto es un giro en la dirección del reloj respecto al centro. Así que va en la dirección que entra en la pizarra, hacia adentro. Ahora el otro. El otro es una integral entre 0 y L medios de L medios menos x por df de x diferencial de x. Y este es un par, si nos fijamos, va contra el sentido del reloj, es antihorario respecto al centro, así que va con la dirección z, ¿vale? Sale de la pizarra. Este L medios menos x es la distancia al centro de cada punto, ¿vale? He cogido cada punto y he tomado su distancia al centro. Aquí tengo, creo que he tomado aquí x igual a 0, esto es igual a xl medios, entonces el punto más alejado es L medios. Pero cuando x valga L medios tengo que estar en 0. Y eso lo consigue esta diferencia, L medios menos x. ¿Vale? Ahora la fuerza por unidad de longitud e integro. Bueno, la fuerza por unidad de longitud es la masa total que carga el dintel por la gravedad dividido por L. ¿Vale? Calculáis la integral. Y esto es el que viene de arriba, que es, bueno, todo va multiplicado por z. El que viene del soporte es mgl cuartos y el que viene de la integral es con un menos, este hemos dicho que era en sentido horario, y el que es en sentido antihorario es mgl partido por 8. Así que z mgl partido por 8 con un menos, me parece. Ese es el par flector en el dintel. El lado izquierdo del dintel ejerce ese par, el lado derecho del dintel ejerce el mismo par en sentido contrario. Si el dintel es lo bastante fuerte, lo aguanta. Hay toda una teoría que tiene que ver con el radio al cuadrado de la piedra, bueno, básicamente el momento de inercia, y que indica cuánto flexiona un dintel sometido a presión. ¿Vale? Pero no voy a entrar en eso. La pregunta del problema era esta. Y si veis medios continuos el año que viene, podéis preguntar cómo reacciona la piedra a las presiones. ¿Vale? Paso a la segunda parte del problema, que es el arco. ¿Se entiende? Este es fácil, ¿verdad? Bueno, pues la solución romana al problema de que el dintel soporta un gran par en el centro es poner un arco. Si alguien me empuja, pero yo me apoyo en arco, la fuerza es en compresión. ¿Vale? Si pongo un brazo y pongo peso en el medio, se dobla. Pero si empujo el brazo, aguanto mucho más, porque estoy en compresión. ¿Vale? La fuerza se transmite a lo largo del arco, y lo que ocurre es que como ahora el arco tiene una tangente que está en ángulo, cuando transmite la compresión también puede ejercer una fuerza horizontal, que o bien puede ir a unos contrafuertes o bien puede ir a la base, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya depende del tipo de arco. ¿Qué soporta el arco? Soporta su propio peso, soporta una carga, está apoyado sobre qué, a qué ángulo termina. Lo que voy a tomar es un caso en el que tenemos un arco semicircular, así que esto es media circunferencia, y está apoyado sobre contrafuertes. ¿Vale? Voy a terminarlos a nivel del suelo para no dar más vueltas. Y aquí tenemos la carga M. ¿Vale? Entonces los contrafuertes pueden absorber una fuerza lateral por unidad de longitud.
Bueno, pues lo que pide el problema es que analicemos un elemento de arco. Esto que voy a hacer a continuación creo que es el punto difícil del problema. Todavía no os habéis acostumbrado. Cuando lo repaséis me decís qué opináis. A ver, tenemos un elemento de arco. Sí, hay una pregunta ya. La nota M es la que sostiene el arco de todo... El peso por encima, sí. ¿Todo el peso por encima o solo el del...? No, todo, el total, igual que antes. O sea, en lugar de utilizar un dintel, estamos salvando la misma carga con un arco. ¿Vale? Lo que pasa es que el arco va a desviar parte de la fuerza a los laterales. Si no hubiera contrafuertes... Bueno, sí, ese es un caso que podéis hacer vosotros. Si no hay contrafuertes, todo el peso tiene que venir a la base. Y la fuerza lateral también. Pero como no hay donde eliminar fuerza lateral, la fuerza lateral es constante a lo largo del arco. ¿Vale? Ese no es el caso que voy a tratar. Yo voy a tratar un caso en el que puedo sacar fuerza lateral a un apoyo. Venga, vamos a analizar infinitesimalmente un elemento. Ponemos aquí el centro. Entonces, esto va a ser el ángulo φ. Lo voy a tomar desde la base. Y eso va a ser diferencial de φ. Bueno, el arco hemos dicho que tiene que salvar una distancia L, igual que el dintel de antes. Entonces, el radio de la circunferencia es L medios. Bueno, ¿qué más? Si pongo aquí la vertical, como φ es el ángulo entre la horizontal y el radio, si lo giro 90 grados, también es el ángulo, entre la vertical y la tangente. O sea que el ángulo entre esta tangente y esta vertical también es φ. ¿Vale? Es simplemente girar el ángulo de abajo 90 grados. De manera que, si ahora me fijo en el elemento de longitud, el elemento de longitud es L medios diferencial de φ, y sus componentes vertical y horizontal tienen que ser L medios seno de φ diferencial de φ y L medios coseno de φ diferencial de φ, porque hemos dicho que φ es el ángulo de apertura entre la tangente y la vertical. Dime. Pero el ángulo φ no se aplicaría sobre el punto que está inmediatamente a la derecha y no el de arriba. Es decir, es el mismo. Esto es infinitesimal. Este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Vale? Si tienes en cuenta la diferencia, te va a salir un término de orden diferencial de φ al cuadrado, que tiras. ¿Vale? Cuando tomes el límite de diferencial de φ a 0, lo tiras. O sea que esos dos ángulos son el mismo. Gracias, a todos los efectos. Bueno, pues ahora las fuerzas. Ya tengo las longitudes, entonces ahora las fuerzas sobre ese elemento de arco. Vale, va a haber un diferencial del peso. Voy a usar una W del inglés weight. Es un vector que va hacia abajo. Va a haber una fuerza horizontal, que voy a llamar H de horizontal. Esa la voy a pintar hacia afuera. Si pongo todas las fuerzas actuando sobre ese elemento del arco, luego las sumo todas y las igualo a 0. Pero por costumbre he tomado la horizontal como la reacción. Entonces en la suma de fuerzas va a entrar con signo menos. ¿Vale? Si las tomáis todas hacia adentro, las fuerzas ejercidas sobre la piedra, las sumáis todas. ¿Vale? ¿Qué más? Y ya solo me queda lo que está pasando en el arco. Eso es lo que el arco le llega desde arriba, esto es lo que el arco expulsa hacia el contrafuerte en cada punto, y ahora me queda la tensión. Entonces aquí tengo una fuerza que compresiona el arco en el ángulo φ. Es un vector que depende de φ. Y un poquito más arriba, la piedra de encima me comprime con una tensión en φ más diferencial de φ. O sea que hay 4 fuerzas. La que viene de arriba del arco, la que el arco empuja hacia abajo, la componente del peso y la horizontal. ¿Vale? Entonces la condición de equilibrio es que T de φ más diferencial de φ menos T de φ
esta entra, esta sale, le pongo un menos, más diferencial de omega, de W, menos diferencial de h, es igual a 0. Esa es la condición de equilibrio de ese elemento del arco. ¿Cuánta gente ha llegado a escribir esto? Nadie ha mirado el problema. Vale. Entonces quiero convertir eso ahora en una ecuación diferencial. En realidad en dos, porque son dos vectores. Así que va a haber dos ecuaciones diferenciales como función de phi. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es derivar el vector phi. Fijaos que aquí tengo t en phi más diferencial de phi menos t de phi. Esto lo puedo escribir como la derivada t' por diferencial de phi a primer orden. ¿Verdad? Entonces necesito la derivada del vector. Pero el vector tiene dos partes. Tiene la dirección y tiene el módulo. Y la dirección va cambiando a lo largo del arco. Si estoy aquí o estoy aquí, la tangente, esa t, por cierto, viene de tangente, es la t de tangente. La tangente ha cambiado de dirección. O sea que la puedo derivar respecto al ángulo. ¿Vale? El vector y el módulo. O sea que tiene dos trozos. Son menos t' de phi en la dirección azimutal. Ese es el cambio del módulo. Fijaos que si el ángulo se toma desde abajo, el vector phi apunta hacia arriba. Así que la tensión, como está apuntando hacia abajo, va con menos phi. Ahí he derivado el cambio del módulo. Ahora tengo que derivar el cambio del vector hacia el que apunta esa tangente. ¿Vale? Entonces acordaos que phi es menos seno de phi coseno de phi. Y el vector radial lo he llamado ρ o r. Bueno, no estoy muy seguro de que... Sí, r. Lo he llamado r porque estamos en polares. El r en polares planas es coseno de phi, seno de phi. Derivada del seno, el coseno. Tengo un signo. Derivada del coseno menos el seno. Tengo otro signo. Así que phi' es menos r en polares. ¿Vale? Con lo cual el otro término es t phi por r. Esta es la derivada del módulo, esa es la derivada de la dirección. Eso es esto de aquí. Bueno, pues entonces, ¿qué dice la ecuación de equilibrio? Lo traigo aquí. Y la ecuación de equilibrio me está diciendo que t' de phi, que es esa expresión, es igual a menos la derivada del peso por unidad de ángulo más la derivada de la reacción horizontal por unidad de ángulo. Bueno, pues de ahí me sacáis dos ecuaciones diferenciales, una en el eje de las x y otra en el eje de las y. Partimos a cartesianas, vamos a coordenadas cartesianas. Si proyectamos a lo largo del eje OX, tenemos que t' por el seno de phi más t por el coseno de phi es h' de phi. Y la componente a lo largo del eje OY dice que menos t' coseno de phi más t seno de phi es igual a menos m medios g seno de phi. Y ya he usado toda la información en la condición de equilibrio del elemento del arco y en la derivada del vector tangente. Bueno, ¿qué quiero averiguar? Necesito eventualmente sacar la t. El objetivo de esas ecuaciones es obtener la tensión sobre el arco en cada punto del arco, para ver qué piedra hay que poner, cómo tiene que ser de gruesa o lo que sea. Y ya que estoy, sacar la h, para saber cómo tienen que ser de resistentes los contrafuertes, cuánto peso tienen que soportar lateralmente, cuánta fuerza lateral. ¿Vale? De la ecuación de abajo podemos integrar y sacar la t, de la ecuación de arriba podemos integrar y sacar la h. ¿Se entiende? Vamos a integrar la de abajo. Veo t', t y un término no homogéneo. ¿Por dónde vais en el curso de ecuaciones diferenciales? ¿Ya habéis visto cómo se resuelve esa ecuación? Bueno, eso es una ecuación no homogénea, es lineal. Fijaos que aparece tanto la función como su derivada
aparecen a primer orden, es una ecuación lineal. Entonces la solución se compone de una solución concreta particular del sistema inhomogéneo más una solución general del sistema homogéneo. Funciona igual que el álgebra lineal, ¿vale? El espacio de soluciones es idéntico. Tenemos una solución particular, un vector concreto que apunta al espacio de soluciones y luego dentro de ese espacio me muevo con la solución general de la homogénea, ¿vale? La particular es obvia, ¿la ve alguien? Si ponéis t a constante, t' es 0, ¿vale? Este se va. Y como aquí tengo el seno y aquí también, eso funciona. Hay una solución particular de la inhomogénea que es simplemente menos mg medios. Si sustituís t igual a mg medios en esa ecuación, la resuelve. Y luego la general de la homogénea hay que integrar un poquito. Tenéis que llevar el sistema a la siguiente forma. T' entre t igual, perdón, el sistema, no, la segunda ecuación, la parte homogénea de la segunda ecuación, la lleváis a esa forma. Quitáis el término inhomogéneo, ya lo hemos tenido en cuenta, y lo que queda lo escribís así, t' entre t igual a seno entre coseno. Eso se integra de una vez, se exponencia, esto es la tangente, esto es la derivada del neperiano de t, así que se integra de una vez. Y tenéis que t de phi, la homogénea, es igual a entre coseno de phi. ¿Vale? Bueno, pues ahora las sumo las dos. Entonces en cada punto la t va a ser la suma de la inhomogénea, A es una constante de integración, ¿vale? Y la general homogénea. Y claro, tal como he planteado el problema, y aquí es donde no estoy muy seguro, pero os dejo pensarlo, tal como lo he planteado, si empiezo en 0, el coseno vale 1, y me queda mg medios. Lo lógico es que aquí esto aguante el peso del arco, que es mg medios. Y esto aguante el peso del arco, que es mg medios, ¿vale? O sea que aquí tengo que llegar a mg medios. Y sin embargo, cuando llego a pi medios, el coseno diverge. O sea, el coseno vale 0 y el inverso diverge. Con lo cual tengo que elegir a 0. ¿Vale? He elegido a 0 y me ha quedado que la t es constante. Entonces tengo que t es constante y es el mg medios. No sé si hay un menos mg medios. ¿Vale? Y ahora voy a la otra ecuación y la resuelvo. Sustituyo aquí mg medios e integro para h. Con lo cual me queda que h de phi, la reacción horizontal, es mg medios por 1 menos el seno de phi, si no me he equivocado. Ok, pues esto era el problema. Sí. ¿Cómo pasa de la ecuación de abajo a la derecha a la ecuación sobre el pasillo? No te he entendido. La ecuación que sacaste, luego le pasas el eje. He sacado muchas. Me tienes que decir cuál. Ah, esta división. ¿Que cómo la he dividido en estas dos? Sí, claro. He escrito lo que eran los vectores R y phi que te puse antes. Sabía cómo eran t y t' en términos de R y phi, y he sustituido los vectores R y phi. Uno era el coseno de phi, seno de phi, y el otro era menos seno de phi, coseno de phi. Y de ahí sale esa, ¿vale?